Les voy a hablar sobre la recomendación durante el laboratorio. La recomendación sería el uso de los EPPs, que está compuesto por guantes dieléctricos, botas dieléctricas, gafas y el mameluco. Guantes eléctricos es para evitar el contacto en la piel directo con los componentes eléctricos, para no sufrir corriente, al igual con las botas. En las gafas sería para evitar eh, chispas en los ojos, para no dañarnos. E igual con el mameluco, para evitar chispazos en el cuerpo, en las extremidades o en la ropa que llevamos dentro. El siguiente sería evitar contacto con líquidos. Esto es más que nada para proteger los componentes eléctricos, evitar daños y para evitar cortocircuitos. Y esto también va contra nuestra salud, evitar posible corriente. El siguiente sería protección contra sobrecargas. Siempre es importante asegurarte que los circuitos no se sobrecarguen y utilizar fusibles y disyuntores adecuados para no dañar los componentes que nos están entregando. Verificación de voltaje. La verificación de voltaje, ¿qué quiere decir? Que antes de manipular los componentes eléctricos es bueno usar un multímetro para verificar que no hay corriente presente y así también para no dañar los componentes. Voy a hablar un poco sobre lo aprendido dentro del laboratorio de electricidad del vehículo. Lo primero que se aprendió es utilizar correctamente el multímetro dependiendo de las actividades que se requieran. Este dispositivo consta de cuatro partes importantes, que es la pantalla, los botones, el dial y el input jack, que vienen a ser las terminales. Se aprendió también cómo colocar correctamente los cables, ya que estos son de color rojo y negro. El cable negro siempre debe ir donde dice COM y el rojo puede ir variando si es que se quiere medir resistencia, voltaje o intensidad. Otra cosa que se aprendió dentro del laboratorio es la medición por continuidad. Este se usa para ver si un componente aún está en buenas condiciones. Por ejemplo, un fusible. ¿Cómo sabemos si está quemado? O si no lo está, pues se tiene que usar el multímetro. Si al momento de pegar los cables dentro del componente emite un sonido el multímetro, quiere decir que aún hay corriente, o sea que fluye la corriente. Y si no pasa eso, pues quiere decir que ya el fusible está quemado. Circuito durante clase, mientras explicaré las conclusiones luego de realizar experiencia número uno y la experiencia número 2. La experiencia número uno, que concluimos que al utilizar el multímetro en la función de resistencia ohmios, se puede identificar de manera efectiva que componentes del módulo ATECH estaban operativos. Los componentes mostraban un valor numérico en ohmios que indicaba que había continuidad en el circuito. En cambio, cuando el multímetro marcaba OFL, que es fuera de rango, concluimos que el componente estaba inoperativo. Esta lectura nos permitió determinar que no había continuidad, lo que indica un fallo o una interrupción en el circuito de ese componente. Luego de realizar la experiencia 2, se concluye que el sistema de encendido y apagado del ventilador es eficiente y cumple con su propósito. Las mediciones muestran que el ventilador consume 0.172 amperios en funcionamiento y casi nada en estado apagado, lo que asegura que la eficiencia es energética. El relé, con un consumo de 0.171 amperios activo y una caída de voltaje de 13.85 voltios, también opera correctamente, gestionando de manera eficaz tanto la corriente como el voltaje, concluyendo en sí que el sistema de encendido y apagado del ventilador es eficiente, con un bajo consumo en reposo y un control adecuado de voltaje y corriente. Tanto el ventilador como el relé funcionan correctamente, asegurando la eficiencia energética y protección del circuito. En observaciones, primeramente, observamos que todos los componentes estén en buen estado, ya que el circuito eléctrico funcione, ¿no? Como tenemos como el fusible, el switch, el relay y el ventilador. Para lograr medir la corriente utilizamos el multímetro. Eh, se utiliza, se utiliza una fase, ¿no? Ya sea positivo, ya sea negativo. Se utiliza la punta positiva al lado de la conexión directa, y la otra punta que sea de negativo se utiliza en la conexión, ¿no? Como puede ser en la conexión positiva del ventilador. Y así logramos medir la corriente de cada componente, ¿no? Ya que sea el relay, ya sea el switch, el ventilador